Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Espero estén pasando un feliz día. Continuamos nuevamente con el estudio que estamos llevando a cabo del libro del profeta Daniel. Habíamos quedado en el capítulo 5, desarrollamos la primera parte del capítulo 5 en el estudio anterior. Y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando el capítulo 5, pero en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 14 y lo vamos a desarrollar hasta el último versículo, que es el versículo número 30. Vimos en el estudio pasado cómo Belsasar, el rey de el imperio babilónico en ese momento, el que tenía el poder en ese momento, formó una fiesta, mandó traer los utensilios del templo de Dios que habían sido traídos por Nabucodonosor. Y en esos vasos, en esas copas, empezaron a beber vino, se emborracharon, hicieron de todo, bueno, en fin, y adoraron a dioses falsos. Y en ese mismo momento, mientras que ellos estaban en el frenesí de esa fiesta, apareció una imagen, o no una imagen, apareció una mano de hombre, dice la escritura, que empezó a escribir un mensaje en la pared. Y vimos en el estudio pasado que ninguno de los supuestos expertos en la materia, como son los magos, adivinos, los caldeos, ninguno de ellos pudo dar a conocer qué significaba esta escritura y mucho menos darle su interpretación. Vemos también cómo Belsasar, angustiado, dice que le temblaba todo su cuerpo porque no sabía qué hacer, mandó llamar a Daniel y le pidió que le diera la interpretación de lo que estaba escrito. Primero que le dijera qué estaba escrito allí porque no entendía, y después que le interpretara lo que quería decir. Y hoy vamos a desarrollar esta segunda parte. Entonces vamos a leer el versículo 14. Mire lo que dice la escritura. Daniel 5:14 dice: Belsasar le dice: yo he oído de ti, hablando de Daniel, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel, una vez más, es reconocido, en este caso también por el rey del imperio babilónico. Dice que en él se halló luz, dice que en él se halló inteligencia y sabiduría. Amado hermano y amigo, usted y yo, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, usted y yo debemos de ser luz, porque así nos enseñó el Señor Jesucristo. Y quiero que juntos leamos lo que nos dijo el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de ser luz. Pero dice también allí en el libro de Daniel que se halló inteligencia en Daniel. Y mire lo que habla el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 16, mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y finaliza diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. También dice Daniel allí que se halló sabiduría. Belsasar le está diciendo a Daniel que halló sabiduría en él. Y mire lo que nos enseña la escritura en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría es la que porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas características que Belsasar resalta en Daniel: luz, entendimiento y mayor sabiduría. Miremos, continuemos Daniel allí en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Y del versículo 15 hasta el versículo 16 nos empieza a hablar, o Belsasar mejor le empieza a contar a Daniel que él había traído a todos sus magos, astrólogos, y que ninguno de ellos pudo darle la interpretación del asunto. Y le dice que él ha oído de Daniel, que él sí puede dar esa interpretación de lo que está allí en la pared. Y le dice a Daniel que si él le puede dar esa interpretación, leer esa escritura, él va a ser vestido de púrpura, va a colgar un collar de oro en su cuello y va a ser el tercer señor en el reino. Pero mire el versículo 17, quiero que nos entremos allí. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Hermano, Daniel no se dejó seducir por las riquezas de este mundo. Daniel no se dejó seducir por las maravillas que le estaba dando Belsasar. Le dijo: tus dones sean para ti, tus recompensas dáselos a otro. Porque Daniel hace lo que le toca hacer. Dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y esto nos lleva a mirar el Evangelio según San Lucas. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí en el capítulo 17, el versículo 10. Y mire lo que nos enseña el Señor. Capítulo 17, versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Daniel no estaba haciendo otra cosa más que hacer lo que le tocaba hacer, porque Daniel fue capacitado por Dios para resolver enigmas, misterios, interpretar sueños. Y a eso es lo que estaba haciendo Daniel, tan solo lo que le tocaba hacer. Continuemos. Desde el versículo 18 en adelante hasta el versículo 21 vamos a ver lo que Daniel le interpreta, lo que le dice al rey Belsasar. Pero antes de ello, Daniel le recuerda a Belsasar, recuerda a Nabucodonosor. Recuerda lo que le pasó a su antecesor, allí en el capítulo 4. Cómo la soberbia lo llevó a volverse como una bestia más del campo. La soberbia que Nabucodonosor había alcanzado. Mire que el versículo 18 al 21 dice: Daniel empieza a resumirle, le dice: Dios le dio a tu padre Nabucodonosor reino, majestad, gloria, le dio mucha grandeza, él tenía los pueblos, las naciones, todos estaban bajo su nombre, él tenía el poder dado por Dios Padre, decía que a quien quería matar mataba y a quien quería dar vida daba vida, engrandecía al que quisiera, hacía lo que quería. Pero dice que en el versículo 20 dice que cuando él, Nabucodonosor, ensoberbeció su espíritu y se endureció en su orgullo, su trono fue quitado y despojada su gloria. Y dice, le recuerda a Belsasar, dice que fue echado entre los hijos de los hombres, hablando de Nabucodonosor, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y dice que con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo. Hasta que Nabucodonosor reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Dios es el que pone sobre él al que le place.
Daniel, antes de darle la interpretación a Belsasar, le hace un pequeño recorderis a Belsasar de lo que le pasó a Nabucodonosor por su soberbia. Y mire lo que nos enseña el libro de Proverbios en el capítulo 16. Allí el versículo 18, hablando sobre la soberbia. Dice, antes del quebrantamiento, antes de que sea quebrantado, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Antes de ser quebrantado, antes de ser humillado, su soberbia se subió. Fue demasiada. Su soberbia lo llenó y fue humillado por Dios. Pero Belsasar repite la historia. Y lo vimos en el estudio pasado, cómo este hombre, lleno de soberbia, mandó traer los utensilios de la casa del templo de Dios para beber en ellos y para hacer todas sus cosas malas y adorar a los dioses falsos. Pero ahora sí miremos. En el versículo 22, mire lo que dice. Dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Belsasar no desconocía lo que le pasó a Nabucodonosor. Belsasar sabía muy bien lo que le había pasado a su padre, Nabucodonosor. Y sabía el porqué. Mas sin embargo este hombre no hizo caso. Dice que aún sabiendo todo esto, no humilló su corazón. Belsasar, sabía lo que Dios había hecho a Nabucodonosor por su orgullo, por su soberbia, por su altivez de espíritu. Ahora miremos, capítulo 22 dice así, ¿no? Ahora, continuemos. En el versículo 23 se repite la historia. Dice Daniel, le dice a Belsasar, dice, tú, Belsasar, que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, igual que lo que hizo Nabucodonosor. Y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son tus días, tus caminos, nunca honraste. Belsasar, aun conociendo lo que le sucedió a Nabucodonosor antes, no se humilló ante Dios. Más bien hace todo lo contrario y peca en gran manera contra Dios. Este rey Belsasar no tiene excusa. Recuerda lo que decía el versículo 22. Él conocía la historia y sabía lo que iba a pasar. Porque, hermano, nadie, absolutamente nadie, puede excusarse delante de Dios. Ni usted que me está escuchando, ni yo podemos excusarnos delante de Dios. Porque mire lo que dice la escritura en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa ante Dios. Usted no podrá excusarse de decir que nunca le hablaron del Señor. Usted no podrá excusarse delante de Dios de decir, no, es que yo no sabía que Dios existía. No. No caigamos en la soberbia. Por el contrario, humillémonos delante del Señor y reconozcamos que Él es el que reina. Él es el dueño, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Belsasar, en vez de humillarse, se levantó y se ensoberbeció, dice la Escritura. Se exaltó su soberbia, su altivez de espíritu. Y dice que se seguía repitiendo la historia de lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor le daba alabanza a los dioses falsos. Y lo mismo pasó con Belsasar. Pero recordemos, Salmo 115, versículo 4 al 8, creo que ya lo hemos estudiado bastante. Ahí encontramos que está hablando sobre los dioses falsos. Y Belsasar no honró a Dios, en cuya mano está la vida,
Sí, hermano, su vida, usted que me escucha, su vida y mi vida están en manos del Señor. Job, capítulo 12, versículo 10, mire lo que dice. En su mano, está hablando de Dios, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Solamente en las manos de Dios está su vida y mi vida. Continuemos, Daniel, sigamos con Daniel. Mire lo que dice, el versículo 24 dice que entonces de su presencia va a empezar a Daniel a relatarle lo que está escrito y a explicarle qué dice ahí. Y Daniel dice que de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y le dice, la escritura que trazó es la siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa era lo que estaba escrito en la pared. Ahora Daniel le va a decir qué significa esto. Y dice, la interpretación es la siguiente. Mene, contó Dios tu reino. Contó Dios tu reino. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto lo encontramos en el versículo 26. Y en el versículo 28, del 26 al 28, perdón. Y ya para finalizar, el capítulo 29, el versículo 29 y 30, mire lo que dice. Dice, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel con todo lo que le había prometido para que lo proclamaran rey. Y decirle que era el tercero en su reino. Pero en estos versículos se da la confirmación de la profecía dada a Nabucodonosor en el capítulo 2, en el versículo 38 y 39. Y le vamos a recordarlo. Dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le hablaban a Nabucodonosor y le dijo, el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Y cuál es ese reino? El reino, dice el versículo 30, dice, la misma, dice el versículo 28, perdón, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El reino de los medos y los persas fue el siguiente reino después del reino o del imperio babilónico. Y el versículo 30 dice, y finalizamos con esto, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Hermano, se confirmó la profecía. Y esto nos lleva a concluir lo siguiente y finalizamos este capítulo con lo siguiente. Todo, absolutamente todo lo que está en la escritura, todo lo que está en la Biblia, se va a cumplir. Números, capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amado hermano y amigo, ya sabe que lo que le comparto siempre cada video, si estos videos, estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos con otras personas. Suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Comente sobre estos estudios. Díganos desde qué lugar nos escucha, desde qué parte de Colombia o en el mundo nos está escuchando. Y permita que podamos extender ser esa partecita que ayudamos a extender el reino de los cielos. No me queda más sino decirle que si Dios lo permite, nos veremos en el próximo estudio. Vamos a empezar el capítulo 6, no se lo pierda, también muy interesante. No se pierda el estudio del capítulo 6, que es algo también maravilloso, como todo el libro. Y vamos a aprender mucho de este libro, como lo hemos aprendido hasta el día de hoy. Entonces, no me queda más sino decirle y desearle un feliz resto de día, de noche, de tarde, donde se encuentre. Que el Señor Jesucristo lo continúe bendiciendo y recuerde, suscríbase a nuestro canal. Un abrazo, bendiciones.